¿Qué sucede cuando dos vidas, nacidas del mismo vientre, toman rumbos que las convertirán en opuestas? Caín y Abel nacieron después de la gran caída. Sus padres, Adán y Eva, ya no caminaban con Dios al atardecer ni vivían en un paraíso de abundancia. Estaban fuera del Edén, en una tierra hostil que exigía esfuerzo, sudor, y que respondía con espinas y cansancio. Fue allí donde comenzó la segunda etapa de la historia humana, la vida fuera de la perfección. Caín fue el primogénito. Y como muchos primeros hijos, cargó con las expectativas de sus padres. Aprendió a trabajar la tierra, a arrancar de ella el sustento diario. Cada día era una lucha contra el suelo, contra la fatiga, contra el fracaso. En su rostro había madurez prematura, en sus manos, callos. Caín era un hombre de deberes, acostumbrado a ganarse todo lo que tenía. Abel, el segundo, tomó otro camino. No luchaba con la tierra, sino que pastoreaba rebaños. Vivía entre animales, bajo el cielo abierto, rodeado de sonidos suaves y pasos lentos. Mientras Caín empujaba el arado, Abel silbaba entre los montes. Su conexión con la naturaleza era más fluida, más instintiva. Era un observador, quizá un soñador. Pero a pesar de sus diferencias, crecieron juntos. Jugaron en los mismos campos, compartieron historias junto al fuego, aprendieron de los mismos padres. El vínculo entre hermanos aún estaba intacto. No había odio, ni envidia, ni miedo. No todavía. Y sin embargo, en cada uno de ellos latía una semilla invisible. En Caín, una necesidad de reconocimiento. En Abel, una confianza tranquila que no pedía explicaciones. Nadie lo sabía entonces, pero la historia no los uniría. Los separaría. Y lo haría de la forma más dolorosa. Dos caminos. Dos corazones. Una tragedia esperando en la penumbra del tiempo. En algún punto de sus vidas, ambos sintieron la necesidad de ofrecer algo a Dios. No era un mandato impuesto, sino una expresión de fe, una forma de decir: aquí estoy. Esto es mío, y te lo doy. Era un gesto antiguo, sagrado. El primer ritual. Caín, desde el sudor de su frente, eligió frutos de la tierra. Él había trabajado duro por cada espiga, por cada grano, y los presentó como una ofrenda. Abel, desde la quietud de sus pastos, escogió los primogénitos de sus ovejas. No cualquier animal, los mejores. Los más gordos, los más sanos. Y entonces sucedió lo inesperado. Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no a Caín ni a la suya. La Biblia no da una explicación exacta. No nos dice si fue la calidad, la actitud del corazón o el símbolo del sacrificio. Pero sí nos muestra lo que ocurrió en Caín. Su rostro cambió. Se nubló. Una tormenta interior comenzó a gestarse. Sentía que había dado, que había cumplido. ¿Por qué entonces el rechazo? Y Dios, que ve más allá de los actos, le habló con compasión y firmeza. ¿Por qué estás tan enojado? Si haces lo correcto, serás aceptado. Pero si no, el pecado está agazapado a la puerta. Desea dominarte. Pero tú puedes dominarlo. Fue una advertencia. Una oportunidad. Una llamada a tomar control de sí mismo antes de cruzar una línea irreversible. Pero Caín no respondió. Solo quedó en silencio. Y cuando callamos frente a la advertencia divina, algo más comienza a hablar dentro de nosotros. Desde ese día, algo cambió en su mirada hacia Abel. Donde antes había un hermano, ahora había un rival. Un obstáculo. Una sombra que no lo dejaba brillar. El corazón de Caín comenzó a endurecerse. El fuego del altar ya se había apagado. Pero otro fuego ardía por dentro, y este no venía de Dios. Una mañana cualquiera, bajo un sol que no sabía lo que iba a pasar, Caín llamó a Abel. Salgamos al campo, dijo. Era una invitación normal, una frase cotidiana entre hermanos acostumbrados a trabajar al aire libre. Abel aceptó. No tenía razones para sospechar. No había gritos, ni amenazas, ni miradas turbias. Solo una aparente calma. Pero dentro de Caín, esa calma era falsa. Él ya había decidido. No fue un impulso repentino. Fue un acto premeditado, cultivado en el resentimiento, regado por la envidia,
y cosechado en el silencio. Caín había dejado que el pecado a la puerta entrara, y ahora hablaba por él. En ese campo silencioso, sin testigos, ocurrió lo impensable. Caín mató a Abel. No sabemos cómo. No se nos dice si fue con una piedra, con sus manos, o con algún instrumento. Solo sabemos que la vida de Abel se extinguió, y que el mundo, desde ese instante, cambió para siempre. Fue el primer asesinato. El primer acto donde el odio venció al vínculo. La primera vez que la sangre humana tocó la tierra no por accidente, sino por violencia. La tierra, que antes daba alimento, ahora se convirtió en tumba. Entonces, Dios habló. No con truenos ni rayos. Con una pregunta. ¿Dónde está tu hermano Abel? Caín, aún temblando entre culpa y arrogancia, respondió. No lo sé, ¿acaso soy el guardián de mi hermano? Pero la sangre de Abel no había desaparecido. Clamaba. Desde el polvo, desde las raíces, desde el silencio. Y Dios lo oyó. Porque Dios siempre oye el clamor de la inocencia. Ese día, Caín no solo perdió a su hermano. Perdió también su humanidad. El juicio llegó, no como un rayo, sino como una voz que traía dolor. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La tierra, testigo muda, ahora también era cómplice involuntaria. Y por eso, fue maldita aún más. Caín había vertido sangre sobre ella, y como respuesta, ella no volvería a darle fruto. A partir de entonces, Caín sería errante, un vagabundo, sin raíces, sin hogar. Donde fuera, sería extranjero. Donde pisara, sería rechazado. Caín sintió el peso de esa sentencia. Mi castigo es más grande de lo que puedo soportar, cualquiera que me encuentre me matará. Y aquí, justo aquí, ocurre lo más desconcertante. Dios, el justo juez, responde con misericordia. No será así. Pondré una marca sobre ti. Nadie te matará. Si alguien lo hace, sufrirá 7 veces la venganza. Una marca. No para maldecirlo más, sino para protegerlo. Una señal de que, incluso en la caída más profunda, Dios no cierra por completo la puerta. Y así, Caín partió. Se alejó de la presencia del Señor. Fue hacia el este, a la tierra de Nod, que significa errancia. Allí fundaría una ciudad. Tendría descendencia. Haría historia, pero siempre con la sombra del pasado sobre él. Caín, el primer hijo del hombre, terminó solo. No como un héroe, ni como un líder, sino como un símbolo trágico de lo que ocurre cuando el corazón elige la envidia por encima del amor, la ira por encima del perdón. La historia de Caín termina lejos de Dios. Pero para nosotros, no es solo un relato del pasado. Es un espejo, un eco, una advertencia. Porque aún hoy, el mundo pregunta, ¿eres tú el guardián de tu hermano?